Bienvenidos una vez más a nuestro programa Hablar de Todo, pero cristianamente, en unión con la Red de Pedro, Grupo Evangelizando. Muy bien, pues bienvenido una vez más, hermano Salvador, hermano Chavita, apologeta, persona preparada, persona capaz de llevar adelante, pues ante todo, este bellísimo programa que hemos venido viendo desde un principio. Hemos venido viendo sobre manifestaciones, hemos venido hablando sobre posesiones, sobre vejaciones, tantas cosas que el gran sacerdote, primer exorcista a nivel internacional, el padre Gabriel Amor, nos ha legado, nos ha dejado, ¿verdad? Ahora estamos hablando sobre la renovación carismática. Hoy nos toca hablar sobre un tema muy importante, el descanso en el Espíritu. Esperemos que entendamos, comprendamos qué es lo que el Espíritu Santo nos da a algunas personas que descansamos en el Espíritu Santo. Pero ante todo, vamos a ponernos en la presencia de nuestro Padre Dios para que nuestro Padre Dios nos ayude. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Espíritu Santo. Amén. Sí, Señor. Ven a través del Espíritu Santo para que nosotros entendamos, comprendamos, asimilemos qué es lo que quieres de nosotros. Que a través de las maravillosas obras que tú realizas en nuestra vida, los dones que tú nos envías, los frutos que tú nos envías a través del Espíritu Santo, nosotros podamos entender, comprender, asimilar hacia dónde va la iglesia, cómo va la iglesia. Sí, Señor. Muéstrate compasivo y misericordioso con cada uno de nosotros. Ilumínanos, protégenos, libéranos, sánanos, y que esos frutos que nos das a través del Espíritu Santo, esos carismas, esos dones que nos das a través del Espíritu Santo, nosotros los vayamos discerniendo, nosotros los vayamos llevando adelante, ya que tú eres el Señor de señores, el Rey de reyes. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciéndenos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, Señor, a la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Pues bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches para aquellos hermanos que nos van a ver en grabación en el transcurso de este día o los días que vienen. Yo estoy grabando desde Michigan, estoy ahora en la ciudad de Michigan, en el estado de Michigan, y me conecto directamente a la gran ciudad de Guadalajara con nuestro hermano Salvador Sandoval, que nos ayuda a entender, a comprender las cosas de Dios. Hermano Salvador, tienes todo el micrófono, tienes toda la palabra. Bienvenido una vez más. Muy amable, padre, gracias. Muy buenas tardes. Una indicación un poco muy diferente, y una de ellas es que Moisés tiene que juntar a 72 ancianos y llevarlos a la presencia de Dios. Y Dios dice que le va a transmitir y esta situación es que los 12 ancianos, que podríamos llamarles, si los tradujéramos en griego, son presbíteros. Dice que son llevados cerca del monte, del cerro del Sinaí, y Dios les transmite el Espíritu Santo que posaba sobre Moisés, y empiezan, pero lo más importante es que ellos empiezan a profetizar. ¿Y qué era profetizar? Quizás uno lo entendería como hablar cosas en el futuro. No, era una manera de alabar a Dios de una manera fuera de lo común o de lo ordinario. Y esto le sucede a estos 72. Pero faltaban dos. Dice ahí que faltaba Eldad y Medad. Y dice que donde ellos estaban, ellos no fueron. El Espíritu Santo cayó sobre ellos y empezaron también a profetizar igual que los otros 70. Y un muchachillo que vio, dice que fue con Moisés y le dijo, prohíbenles que profeticen, ellos no están junto con los otros. Y dijo, no, me gustaría, dice Moisés, que todo el Espíritu Santo no nomás cayera sobre ellos, sino sobre toda la comunidad. Esto sucedió en el tiempo de Moisés, pero encontramos otra cita bíblica en el libro de Samuel, capítulo 19, en el primer libro de Samuel. ¿Qué pasó aquí? Pues David era perseguido por el rey Saúl, y él entró a las celdas de Ramá, donde había una cosa que eran los profetas. La escuela de profetas eran personas que tenían el don, pero al mismo tiempo les daban como
una aportación, era como un oficio el ser profeta. Pero estaban ahí y era una escuela, porque ellos profetizaban, oraban y todo, y pues que era un grupo también ungido, igual que el sacerdote o el rey. Pero David va y se esconde ahí, porque él ya había estado ahí. Y en ese momento el Espíritu Santo cae sobre ellos y también empiezan a profetizar como en el libro de los Números. Y Saúl se da cuenta y dice que manda a soldados, una guardia de soldados, y dice que cuando entraron a las celdas, como es como una cueva, dice que el Espíritu Santo cayó sobre los soldados y también empezaron a profetizar. Yo llego a pensar que fue el don de lenguas, en una versión muy primaria en ese tiempo, o quizás así le llamaban el don de lenguas en hebreo, el don de profetizar, porque no era una profecía directamente de adivinar el futuro o de hablar cosas de Dios, era hablar las maravillas de Dios. Y eso lo vamos a ver después en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y ellos empezaron a profetizar. Saúl se da cuenta y manda a otros soldados y vuelve a suceder lo mismo. Y por tercera vez dice aquí en la escritura, en el 21, que los mandó y sucedió lo mismo. Hasta que el rey Saúl, él mismo fue ya molesto y enojado para arrestar a David o matarlo. Y dice que cuando entró, él también, el Espíritu Santo cayó sobre él y no lo dejó hacer nada y empezó a profetizar. ¿Y qué pasó? Él se quiso deshacer del Espíritu de Dios, rasgó sus vestiduras, pero en ese momento él cayó en descanso en el Espíritu. Ahí está en la escritura. Y él dice que cayó en descanso en el Espíritu ahí. Esa es la primera evidencia que tenemos, pues, del Antiguo Testamento, donde este hombre que era de Dios había tenido este tipo de actitud. Bueno, ya en el capítulo, creo que en el capítulo 10 del libro de Samuel, también dice que cuando él es ungido después por Samuel, él se va y se encuentra con los profetas y cae en trance. Utilizan una palabra muy curiosa, caen en trance. Es decir, el Espíritu de Dios los aposesiona, los apodera y ellos empiezan a actuar conforme el Espíritu de Dios. Y curiosamente, Padre, voy a añadir otras dos cosas más, hablando sobre esa palabra de trance. Los profetas en el Antiguo Testamento tenían una costumbre muy curiosa y era poner música. Si usted ve en el capítulo 2 de los Reyes, no me acuerdo si es en los primeros capítulos, dice que va el profeta Eliseo a hablarle a un rey, más bien lo trae el rey para que le profetice, y el profeta le dice, tráeme músicos. Y en el momento que trae los músicos y empieza la música, ellos empiezan a profetizar y le da mensaje al rey. En el libro de, creo que Crónicas 25, hay un grupo de 3 hombres que pone el rey David en el tabernáculo, en el templo, o en el segundo tabernáculo que viene siendo fuera de la casa de David, y donde estaba el arca de la alianza, y ellos eran músicos, y uno de ellos era Asaf, y dice que conforme tocaba Asaf el instrumento de música, él empezaba a profetizar, o sea, a alabar a Dios de una manera extraordinaria. Recalco, no es un don de profecía como lo entendemos hoy en día, porque claro, hoy entendemos el don de profecía como una adivinación. No, era un don de hablar de parte de Dios, pero alabanzas de Dios. Es más, yo llego a pensar que los salmos fueron escritos de esa manera, de una manera de trance espiritual, porque otro de ellos, Asaf, hijo de Coré, o Coré, era parte de ese grupo. Y Coré, para poder alabar a Dios, caía en trance junto con la música. Y es curioso que el movimiento carismático tiene mucho que ver en la cuestión de música, tanto para alabanza como para la adoración. ¿Sí? Entonces, yo pienso que tiene que ser algo por ahí. Entremos un poquito más a lo que estamos viendo, el tema que es el descanso en el espíritu. Fíjate, aquí Chavita, antes de que entres de lleno al tema, es algo importante lo que tú has mencionado sobre los salmos, exactamente. Los salmos han sido inspirados, escritos por personas, o más bien David Salomón. Desde ahí se entiende que los salmos son poéticos, son himnos, son alabanzas, son cantos, ¿no? ¿Por qué? Porque tú vas alabando a Dios, tú vas pidiéndole a Dios en esa súplica, en esa entrega y ante todo el decirle al Señor, aquí estamos, ¿verdad? Pero los salmos
tú lo has dicho, los salmos son alabanza. Y esa alabanza es darle honra, darle gloria a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Padre Dios, ¿verdad? Así es. Y fíjese, padre, vuelvo a repetirle, por ejemplo, del Salmo 70, son 10, creo, posteriores, del 70 como al 80, los escribió Coré. Vuelvo a repetir, es algo de esta familia de Asaf, y son cantos muy profundos, pero todos los salmos, los de David, hay uno de Moisés, hay de Salomón, hay de varios, pero todos ellos están inspirados por Dios. Si ustedes buscan una oración inspirada por Dios, los salmos. La iglesia desde un principio ha tenido lo que se llama la liturgia de las horas, que es una acomodo de los salmos, y yo les sugeriría que escogieran una Biblia romántica, es decir, de un lenguaje romántico, para que ustedes puedan hacer sus oraciones mejores. Yo en lo personal, en lo particular, para mí una Biblia romántica es la latinoamericana. Quizás no es muy apegada a los textos originales, pero para mí es la más certera para alabar a Dios, para mí en lo personal. Pero cada quien, ¿sí? Jerusalén no lo creo porque es una Biblia más dinámica y no es como para alabar, es para estudio. Entonces tiene sus pros y sus contras. Padre, comencemos con este tema del descanso en el Espíritu. Ya vimos que Saúl fue uno de los primeros, pero encontramos algo más en los profetas. Dice en el libro de Daniel que el profeta Daniel se acercó a un lugar donde, dice, él se acercó al lugar donde yo estaba y cuando llegó me aterroricé, caí de bruces y me dijo, hijo de hombre, entiende, la visión se refiere al tiempo del fin. Es decir, el profeta Daniel en ese momento dice que cayó de bruces, es decir, cayó al suelo cuando este hombre le habló. Entonces, dice que en una parte es un ángel, en otra parte se cree que es Jesucristo, pero él le habla en esta visión y tiene esta experiencia, es el primero que cae. Pero no nomás eso, dice en el verso 18, mientras él me hablaba, yo me desvanecí, rostro en tierra, él me tocó y me hizo incorporarme donde estaba. Es decir, al momento que este ser lo toca, vuelve a restablecerse. No me acuerdo si es el ángel o es Jesucristo mismo, porque hay un momento en donde le habla Gabriel y hay otro momento donde Jesucristo empieza a dialogar con él. Bueno, en la figura pre-Nuevo Testamento, antes del Nuevo Testamento, pero son luces de descansos en el Espíritu. Parece que la presencia de Dios es tan fuerte, ¿sí? En Daniel 10:9 dice que oí el son de sus palabras y al oírlo caí desvanecido, rostro en tierra, ¿sí? Entonces una mano me tocó haciendo castañar mis rodillas y las palmas de mis manos. O sea, empezó a temblar. O sea, cayó y se levantó temblando. Eso sucede en los grupos de oración. Hace mucho un hermano me hizo una reflexión sobre esto y me dijo, mira, ¿qué pasaría si el sol estuviera apagado y tú te pudieras poner de pie en el sol? Dice, el simple hecho del tamaño de la masa del sol te aplastaría como huevo y te expandiría por todo por la gravedad que hay tan fuerte. Y dice, imagínate un Dios tan grande que desciende sobre unos pequeños granos de arena humanos. La fuerza de Dios lo veía desde esa perspectiva. Dice, ¿qué no hará con nosotros? Pero Dios no hace así, sino Él con una punta de su dedo, de su uña, nos toca. ¿Tú crees que el cuerpo no tiembla? ¿Crees que el cuerpo no se cae? ¿Crees que es una fuerza tan grande que el ser humano no la puede soportar? Es presencia de Dios. Entonces, tiene mucha razón. No podemos quedar indiferentes a esa presencia. En el libro de Daniel encontramos en otro verso, dice, y me dijo, hijo de hombre, de las predicciones, comprendes las palabras que voy a decirte, incorpórate, porque yo he sido enviado ahora donde ti a decirte esas palabras. Me incorporé y dice aquí que se incorporó temblando. Vamos a ver en el Nuevo Testamento descansos en el Espíritu. Y el primero va a ser cuando van a buscar a Jesús al al monte al Getsemaní y preguntan por él. Dice que preguntaron los guardias, preguntó Jesús, ¿a quién buscan? Él estaba orando cuando lo van a arrestar, ¿a quién buscan? Y entonces dijeron a Jesús de Nazaret. Y cuando él dijo,
ego sum, o yo soy, es el nombre de Dios. En ese momento dice que los guardias atemorizados ante él se pusieron a temblar y quedaron como muertos. O sea, cayeron al suelo. Al verlo, cayeron al suelo muertos. Oh, se me olvidaba. También el profeta Ezequiel tiene una experiencia donde él queda temblando y cae al suelo. No encontré la cita bíblica, es entre el capítulo 4. Pero bueno, aterricemos este punto. Y dice que los guardias cayeron temblando y se quedaron muertos. Esto fue antes de su muerte. Pero también, lo vuelvo a repetir, que el espíritu del demonio, cuando ve a Jesús, lo agita con violencia al poseso y el muchacho quedó como muerto. Vuelve o encontramos un descanso en el espíritu para ser liberado. Esta persona cae al suelo y todos decían, ¿estará muerto? Fíjense qué interesante. ¿Cómo cae un muerto, verdad? En el Evangelio de Juan, capítulo 18, es el texto que decíamos, dice que Jesús, entonces el texto de arriba es sobre la resurrección. Aquí es el texto que decíamos primero, me equivoqué. El texto de arriba es sobre la resurrección y ese es el texto que hablamos de cuando lo van a arrestar. Pero en los dos, los guardias caen en descanso, en el espíritu. ¿A quién buscan? A Jesús de Nazaret. Díceles, yo soy. Judas, el que entregaba, estaba también ellos. Y cuando dijo yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. Este es antes de la muerte. El de 28:4 es en su resurrección. ¿Sí? Otro hombre que también cayó al suelo fue San Pablo, cuando va a Damasco, de caballo o no caballo, él cayó al suelo y él tuvo una visión en ese momento. ¿Sí? Todos nos acordamos, y más usted, padre, pues me levantaré para entrar en la ciudad porque había caído, ¿verdad? Bueno. Y por último, hay otro ciclo, la última cita bíblica que tengo es, dice la palabra de Dios, que en Apocalipsis, el apóstol San Juan, dice que cuando oyó la voz y volteó para ver quién le hablaba, dice que cuando lo vio, dice, caí como muerto a sus pies. Él puso su mano derecha sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. Entonces, aquí, padre, pues encontramos totalmente las citas bases que tenemos sobre el descanso en el espíritu. No es cosa del mundo, del otro, no es cosa fuera del mundo, es una cosa normal. ¿Qué es el descanso en el espíritu? Es un cese espiritual, no es un cese físico, no es una, ay, ¿cómo le diré? Es como yo cuando apago la computadora se me traba y se me bloquea y no sé cuánta cosa. Yo lo que hago es mantengo apretado el botoncito de apagado hasta que ordeno apagar completamente y se vuelve a reiniciar desde cero. Hay veces que hay programas que solamente reiniciando de cero se reactivan. Claro. Entonces, yo pienso que el ser humano tiene un momento en que se satura, se bloquea y es necesario hacer un alto para poder hacer un volver a comenzar, una volver a nacer. Hace poco en un retiro de evangelización hicimos una dinámica sobre muerto y le dije, necesitamos morir en el bautismo para renacer en Cristo. Tenemos que morir a lo del pasado. Yo pienso que el descanso en el espíritu, eso es un momento para buscar la presencia de Dios. Yo he conocido personas que han tenido descansos en el espíritu y llegaron a ser líderes muy grandes en la obra del Señor. Yo, una de las mujeres que más admiro, Marilyn Kramer, ella tuvo un descanso y fue su comienzo para evangelizar. Y no sé, hay otros hombres también de Dios que no quiero mencionar, pero ellos también, con ese descanso en el espíritu, ha sucedido. A mí me ha sucedido varias veces, bueno, al principio en mi vida espiritual, fueron varias veces donde hubo descansos en el espíritu y a mí me ayudaron mucho para hacer un alto y tener una experiencia de Dios. Hay veces que va acompañado de visiones, hay veces que no, pero es muy relajante. Si uno a veces, yo le digo, padre, hay gente que se acuesta en la noche a dormir, se duerme y no descansa. Y en cambio, tiene el descanso en el espíritu y descansa más que si se hubiera dormido. Padre, yo esto es lo que concluyo. No sé, ¿usted quiere agregar algo o buscamos una manera de dialogar más? A ver. Sí, fíjate que en esta parte del descanso en el espíritu, tanto el padre Emilio Tardif tuvo esas grandes experiencias
como el padre Darío Bentarcur, ¿verdad? Ahora el padre Cancelaos, que está por allá por Nayarit, a otros sacerdotes que han tenido esa gran oportunidad, esa efusión del Espíritu Santo, y solamente con el hecho de tocar a las personas, claro, que hay que ver, ¿verdad? El discernimiento en ese descanso en el Espíritu, porque hay muchas personas, y quizá tú me lo vas a decir, Chavita, hay muchas personas que fingen que están descansando en el Espíritu Santo. Muchas personas, perdón la expresión a mis hermanos que nos van a ver y que quizás están en la renovación carismática, algunos hermanos suelen ser un show tremendo y ser payasos. Perdón que se los diga. Eso no es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no obra así. El Espíritu Santo permite que yo, sacerdote, que religioso, religiosa, misionera o laico, podamos entender y comprender al momento que te impone la mano el sacerdote o la efusión del Espíritu Santo, y en ese momento tú vas cayendo. Cuando te acuerdas, en ese momento quedas totalmente en ese descanso. Por eso es importante que le pidas al Espíritu Santo que si nos da el don, el discernimiento del descanso en el Espíritu, es para nuestra sanación, es para nuestra liberación, es para estar en paz con nosotros mismos. Y tú has dicho, Chavita, es una paz, es un descanso, una tranquilidad. Y me decía un sacerdote de Zacatecas que tiene el don, me decía ese gran sacerdote, padre, ten mucho cuidado con este rollo del descanso en el Espíritu. ¿Que por qué, padre? Porque hay muchas personas que fingen el haber tenido un descanso en el Espíritu. Y fíjate, antes de que pase el Santísimo, antes de que pase yo y les toque, están caídas. Eso no es el descanso en el Espíritu. Perdón, así me lo dijo el Padre. Perdón que te lo diga, Ismael. Eso no es el descanso en el Espíritu. Porque el descanso en el Espíritu es cuando caes completamente, te pegas y no te duele nada. Ese es en el descanso en el Espíritu. Pero cuando tú te caes, cuando tú te golpeas la cabeza y ay, me duele la cabeza porque me caí, eso no es descanso en el Espíritu, ¿no? Por lo tanto, tú que estás más empapado, hay que tener mucho cuidado, hermanitos, hermanitas, no decir que ya tuve un descanso en el Espíritu. Cuidado, porque también el demonio te puede agarrar a través de ese descanso en el Espíritu. Fíjese, padre, hablando de eso, a mí me ha tocado hermanitos que fingen, si se dice que fingen el descanso del Espíritu, a mí me ha tocado servidores que oran por las personas y las avientan. Y yo también, eso no es de Dios. Me ha tocado personas, hace muchos años, hace más en el 87, anduve con un hermano, no voy a decir nombres, pero este hermano, me acuerdo que andábamos evangelizando, nos habían formado para evangelizar y todo, y andábamos aquí en los barrios de Guadalajara y todo, y este hermano íbamos a las casas y orábamos por las personas, y él empezaba, y diga aleluya, 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 y ya con eso usted ya tiene don de lenguas. Y pues claro, se trababa la persona y en ese momento pues ya con eso decía ella que era el don de lenguas. Pues no es así, no es así. Al contrario, debe ser una cosa espontánea, debe de ser una cosa que en verdad sea del espíritu. Eh, Oiga, ¿pierdo el conocimiento? No necesariamente, porque Dios no te quita el conocimiento. Si pierdes el conocimiento completamente o no sabes lo que pasa, eso yo creo que no es de Dios. Solamente Claro. es un como desenchufar rápido, ¡pum! Y te desvaneces y listo. Pero, por ejemplo, hay gente, es que no me acuerdo de nada, es que el espíritu del profeta se somete al profeta, es decir, hay control. Dios no te va a quitar el control de tus cosas, ni de tus carismas, ni de tu vida. El don de lengua lo puedes usar en un momento, en otro momento lo puedes dejar, dice la Biblia que puede guardarlo para sí, entonces hay un control. El espíritu del profeta se somete al profeta. Entonces, descanso en el espíritu, ¿qué es? Es un reset, yo le diría en inglés, es un descanso, es un reset, es apagarte un ratito y volverte a reactivar, eso es todo. Pero no tampoco, yo voy a buscarlo y voy a cerrar los ojos y me voy a caer, pues no viene del espíritu, no viene del espíritu. Deje que el mismo Dios te vaya llevando, él mismo
te va a decir cómo es el descanso del Espíritu. Es que yo nunca he tenido descanso del Espíritu. Gloria a Dios. Dios tiene otros carismas para ti. Hay veces que a los retiros que casi no suceden muchas cosas. Es cuando más cosas Dios hace. Claro. A veces en la tranquilidad, en la paz, Dios actúa muchas veces mejor. Y hay veces que hay retiros donde hay muchos carismas, muchas lenguas y todo esto, y a la hora no veo nada de conversiones, es gente que nomás va a emocionarse. Yo les digo, hay gente que tiene un problema que se llama retiritis, padre. Les encanta andar buscando retiros de evangelización, van 5, 6, 7, y porque buscan emociones. Y decía un hermano el otro día, son hermanos que buscan el morbo, van a buscar a ver qué carismas nuevos, o a ver cómo pasa con la comunidad, o esto, o más por la música y todo. No, el retiro tiene un sentido, es ir y evangelizar para buscar una conversión. Y si no lo hay, algo está pasando. Ahora, yo pienso que debe haber un proceso en la renovación para, Claro. para retiros. Por ejemplo, un retiro de iniciación, discipulado, crecimiento, otro retiro con temas diferentes para que la gente no se... dice San Pablo en, creo que Timoteo 4:5, siempre están aprendiendo y nunca llegan al pleno conocimiento de la verdad. Es decir, van a retiro, te retiro, te retiro, te retiro, y no han aprendido nada. Entonces yo pienso que tiene que haber un proceso de crecimiento, de madurez espiritual. Y si Sí. la persona no aterriza en una cuestión católica sólida, algo está chueco en sus principios. Algo está chueco. Pues, por ejemplo, yo voy a retiros, pero no voy a misa los domingos, o no me caso, o sigo de borracho, o de adicto. Algo está pasando que no está dando efecto el retiro. Padre. Fíjate que hay algo interesante dentro de esta parte del descanso en el espíritu. Ante todo, es dejarnos guiar, dejarnos poseer, dejarnos fluir por el Espíritu Santo desde una herramienta, desde un factor muy importante que es la oración. La oración tiene que hacer una oración profunda para que yo pueda invocar la presencia del Espíritu Santo, que ante todo el Espíritu Santo se pueda manifestar con diferentes maneras. Puede ser a través de la risa, puede ser a través de un llanto, puede ser a través de algún gemido o algo, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando hay un contacto, un coloquio en esa oración profunda, el Espíritu Santo va cayendo totalmente en nuestra persona y viene y viene y viene y viene y viene, y en ese momento la persona tiene ese descanso en el Espíritu. Por eso es muy importante que nosotros oremos. Tú lo has dicho. Es muy importante que nosotros tengamos la gracia de Dios confesados. Es muy importante que leamos la palabra de Dios. Es muy importante que nosotros le demos la gran importancia al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos arrebata, porque el Espíritu Santo nos sana, porque el Espíritu Santo nos libera, porque el Espíritu Santo nos cura. Claro que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ¿no? Entonces, para tener esa experiencia de Dios con Dios a través del Espíritu Santo en un descanso, debe de hacer una oración profunda, 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 para que el Espíritu Santo fluya en aquella persona, ¿no? Así es, así es. Vuelvo a recalcar, padre, todos los carismas y todos los dones nacen de los sacramentos. Desde el bautismo, la confirmación, allí es donde se nos regalaron. Acá es nomás destapar esos regalos que Dios nos ha dado. Y como tales son para el servicio de la iglesia. No es para un servicio particular. Ah, yo tengo de sanación y voy a orar por la uña que se me enterró. Pues no, o sea, no es el plan ese. Es para evangelizar, es para convertir, es para ayudar al prójimo, para ayudar a la iglesia, a la construcción de la iglesia. Claro. Esa es la meta de los carismas, para la construcción de la iglesia, no es para el beneficio propio. El problema de muchos carismas, padre, es que hay mucho egocentrismo para exhibicionismo.
tengo este carisma para que me vean, para que digan que yo sí tengo el don y que yo sí. ¿Y qué pasa? Eso es muy peligroso y muy enfermizo. Es muy enfermizo. Yo siento que hay muchas comunidades que no han madurado en esto y es porque no se les ha dado una formación de carismas adecuada. Yo les recomiendo libros, vean los sacerdotes que están hablando sobre todo esto para que no se vayan a dejar desviar. Hay otro detalle, y esto no se da nomás en la Iglesia Católica. Los protestantes tienen una carismanía muy peligrosa. Eh, Han sacado en los últimos años lo que se llama las unciones. Y hay gente hay pastores que tienen la unción del saco y golpean a una persona y ya cae la persona con el saco. Hay otros que con el chicle, agarran el chicle y se lo pasan a la otra persona y ya se cayó o el zapato, agarran el zapato, lo avientan y se cae porque está ungido. Yo siento que ahí no va la cosa. Yo siento, no. Y hay veces que nosotros los católicos como que queremos copiarles a ellos. No, nosotros tenemos un sentido y por eso la iglesia es nuestra reguladora de los carismas. Se da mucho estas situaciones a veces. Yo una de las cosas, padre, que también quería hablar y es que muchas de las veces en las asambleas de oración parecen cultos protestantes. Yo me acuerdo cuando yo me evangelicé en los 80s, en el 78, por allá, el grupo de oración era muy diferente a como es hoy en día. No sé si por la modernidad, no sé si por la cantidad de gente, no sé. Pero yo me acuerdo que el trabajo, yo se los he dicho donde voy a compartir animación de asambleas, y yo les decía que antes era una escuela donde aprendía uno a orar, llegaba uno con ellos de hablar en público, y la asamblea era un lugar donde era un areópago donde yo podía expresar mi oración públicamente para alabar a Dios o para pedir. Y cantábamos, pero no nomás eso. Era una escuela donde llevábamos la Biblia y leíamos el Salmo, 2, 3 renglones y todos lo meditábamos y todos dábamos gracias a partir de esa lectura. Era la manera, y metíamos los cantos y aplaudíamos y había un momento de gozo, otro de alabanza carismática y todo. Hoy en día, padre, perdóneme, pero no. Hoy veo mucho canto, muy poca oración y hay un problema que se llama microfonitis. El que está al frente no suelta el micrófono y no ayuda a los demás a orar y los demás no aprenden a orar, nomás que está al frente. Y luego se da una predicación. Si nosotros lo comparamos, parece un culto protestante. No era, antes los grupos de oración era una escuela de oración. Era una escuela de oración con carismas, con todo. Y hoy se ha convertido en un pequeño culto protestante. Cantan, predican y oran por la gente y se acabó. Y ya fue una asamblea de oración. Creo que, no sé, debemos de volver a los comienzos. O así me enseñaron a mí, no lo sé. Pero yo lo he visto en varios lados. Y no sé, yo digo que algo está mal. Nosotros dentro de la Iglesia Católica creemos que la Santa Misa es lo más importante. Y los protestantes, como no tienen el sacrificio de la misa, ellos meten cantos y meten predicación y meten todo porque no tienen el culto que nosotros tenemos, que es la Santa Misa. Claro. Pero nosotros no tenemos más, tenemos esa escuela de oración. Y yo invito a los hermanos que tienen las asambleas de oración carismática, que sean escuelas de lectura de la Sagrada Escritura y que sean escuelas de enseñar a los hermanos que van a orar, a que ellos expresen su oración. No que el que esté al frente nomás es el que ora y motive. No, que los demás también. Gracias, Padre. Sí, por supuesto, Chavita, yo creo que es importante y tener mucho cuidado para todos los hermanos que están en la asamblea de oración, en la renovación carismática, ¿no? Dice un comentario sobre el respecto del descanso en el espíritu, dice lo siguiente: el descanso en el espíritu sucede cuando las personas por las que se oran ya no pueden permanecer de pie o sentados y se caen al suelo y descansan su espalda. En la mayoría de los casos, descansar en el espíritu es muy pacífico.
Cuando algo fuera de lo normal empieza a suceder, la pregunta clave no es lo raro que es. La pregunta es qué es lo que está sucediendo espiritualmente en la persona. A menudo, las cosas más raras suceden cuando estamos orando por una mayor apertura al Espíritu Santo, y para que el Espíritu Santo, fíjate, para que el Espíritu Santo obre en sanación, obre en liberación, obre en santificación sobre aquella persona, ¿no? Desde ahí entendemos, hermano Salvador, que si nosotros somos sinceros a través de la oración, nuestro Padre Dios va a enviar al Espíritu Santo a aquella persona que realmente lo necesite. Por eso, nosotros como cristianos católicos deberíamos de creer que esto es lo que nos va a dar. ¿Qué padre hay entre vosotros que si su hijo le pide un pez, en lugar de un pez le da una culebra, o si pide un huevo le da un escorpión? Si pues vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuanto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. Y lo vemos en Lucas capítulo 11, versículo del 11 al 13. ¡Qué maravilla que nuestro Padre Dios nos da la alegría del Evangelio, nos da el Espíritu Santo! Y recordemos qué pasó en Pentecostés. ¿Quiénes estaban reunidos? Los apóstoles junto con María. Y en ese momento el Espíritu se hace presente, y me imagino que los apóstoles junto con María cayeron. Y de ahí comenzó la obra de Dios, de ahí comenzó la evangelización, de ahí comenzó nuestra Madre Santa, que es santa, que es católica y que es apostólica. Desde la fusión del Espíritu Santo, nosotros estamos llamados a evangelizar. Sí, así es. ¿Y sabe por qué la gente no evangeliza? Porque no está llena de Dios. Y una de las maneras para ser llena de Dios, un signo es esos descansos en el Espíritu. Cuando tú tienes miedo para evangelizar, cuando no sabes qué evangelizar, es que no estás lleno, porque no has tenido una experiencia. Tienes que tener una experiencia con Jesucristo resucitado, fuerte, resonante, activa, con fuego en el Espíritu. Así es, Padre. Tú, hermanos, Chavita, te vas a confesar, o no sé si quieres confesarte conmigo, Aldo, si no. Tú has tenido ese momento de descanso en el Espíritu. Sí, muchas veces. Bendito sea Dios. Quizás últimamente no, pero en el pasado, híjole, me acuerdo que íbamos a la asamblea de oración y me acuerdo que hay un hermanito, por cierto, va a venir en noviembre, y empezó a predicar. Y yo, mi esposa, en ese tiempo éramos novios, y de un rato a otro, pum, nomás empecé a temblar y pum, caí al suelo. Bendito. En otras ocasiones nos empezábamos a reunir en casas, y yo iba con un matrimonio a la oración en casas, y ahí, pum, me acuerdo que cayó ella primero, la dueña de la casa, y en segundo lugar caí yo. O sea, hemos tenido varias veces el descanso en el Espíritu. Eso es necesario, sí, es necesario. Y es necesario, y yo digo, bueno, ahora, ¿y por qué no ahora? No lo sé, pero se puede dar. Yo no me niego, ni me digo, pues será porque ya soy el líder, el coordinador, pero no creo. Pero cuando se ocupa, y Dios nos lo da. Y a veces hay sanaciones. Entonces, fíjese, Padre, hay una experiencia de un sacerdote, no quiero decir nombres, llegó a reunir alrededor de 60,000 personas en un lugar aquí en México. Y él platicaba una experiencia que una vez ellos, para poder ubicar el lugar, porque era en un baldío y tenían que caminar varios kilómetros, la gente caminaba y él puso unos postes, y en los postes unas astas con bandera para decir, aquí va a ser la misa carismática. Y el detalle es que pues se llenó el lugar, estamos hablando de 60,000 personas, y empezaba el padre y la misa y todo, y empezó la oración de sanación, y en ese momento pues estaban las sillas de ruedas, y alrededor del estrado pues había una línea de camino con esas postes o vigas con las astas metálicas de bandera, y exactamente donde estaba
los paralíticos o con las sillas de ruedas, los discapacitados, empieza a hacer la oración de sanación y en ese momento se cae una asta con toda la bandera, con el palo metálico más bien, se desprende de la viga y cae y golpea a uno de los que está en sillas de ruedas. Y pues el padre desde arriba empezó a ver el relajo y dijo, híjole, me van a cancelar aquí, van a venir las autoridades, porque él vio que había hasta sangre. Y se lo llevaron, luego había pues 60,000 personas había encargados de enfermería y todo, se lo llevaron al hospital, lo que sea, güey. Pues él dijo, no ha pasado nada, pasó la semana y no ha pasado nada. A la semana siguiente él volvió a empezar otra vez la misa y todo, y llegó el momento de los testimonios y sube una persona y dice, padre, yo hace 8 días estuve sentado ahí donde se cayó la bandera. Dice, yo estaba paralítico, no sé, yo tenía una rotura de vértebra, no sé qué, de la médula, no sé qué pasó, me cayó, me lastimó, quedé inconsciente, me llevaban al hospital y todo, y aquí estoy, caminando. Solamente tengo un morete del golpe, pero estoy caminando gracias a lo que Dios hizo ahí. Tumbó la bandera para sanar mi y el padre bien asustado, porque dice, ¿qué pasaría, no? Entonces, y son cosas que suceden que uno exactamente. No es, entonces, son cosas que uno no explica. Yo me acuerdo que este sacerdote llegó a venir a Guadalajara, no quiero decir el nombre, pero no. Llegó a Guadalajara y fue a un lugar enfrente del centro carismático de aquí de Guadalajara y se llenó. Y el detalle es que al momento de la oración de sanación, empezó él a pedir a la gente que empezó a orar y se empezaron a sanar la gente. Dijo, quiero en ese momento que la gente que esté sanando ponga las cosas que ya no ocupa. Y, y todo el estrado se llenó de sillas de ruedas. Yo lo vi. Y entonces se acercó uno, dijo, ¿y tú qué tienes? Y agarró los lentes oscuros y todo, y dijo, es que ya veo, yo estaba ciego por la diabetes. ¿Y estás viendo? Le dijo el padre, sí. ¿Estás seguro? Sí, dame tus lentes. ¿Qué dice aquel letrero? Y empezó a decir, no, ok, ¿estás seguro que ves? Y agarró los lentes desde así, los levantó con la mano, los soltó al piso y los empezó a pisar y empezamos a toda la gente junto con el Padre, Cristo, 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 Cristo. Sí, era la manera que trabajaba este sacerdote. Dios lo bendiga donde quiera que está, ya murió. Y pues, cosas que suceden, ¿verdad? Pero me ha tocado ver sacerdotes, este Padre Tardif también, sanación. Yo me acuerdo en el auditorio, la gente se subía hasta arriba no del techo, porque se había caído el techo del auditorio de Guadalajara, pero había el armazón donde estaba el domo. El domo, sí, donde estaba la parte del domo se había caído y había el armazón de cemento y la gente estaba hasta arriba. Yo me acuerdo que se subían para ver al padre y se subían las sillas de ruedas y todo. O sea, somos testigos, padre, por eso estamos aquí. Por eso sabemos de lo que hemos visto y hemos oído. Sabemos que Dios tiene poder para sanar a la gente. Sabemos que tiene el Señor poder para sanarlo. Pero hay un detalle más, y eso lo dice la Sagrada Escritura en el capítulo 6 de San Marcos. Y Jesús estaba triste y decepcionado de su pueblo. Dice, porque no tenían fe en él y no hizo ahí muchos milagros a causa de su falta de fe. Quizás Dios quiere hacer un milagro en los que están escuchando hoy el mensaje. Dios quiere hacer un milagro en ti. Pero ¿sabes qué? No lo puede hacer Dios porque tú no has confiado en Dios. Y te voy a decir mi cita bíblica predilecta. Marcos 11:24. Dice así, todo lo que pidan en oración, crean que ya ha sido hecho y se hará. Cuando tú pides una cosa, lo primero que haces es pedirla y la segunda cosa es dar gracias. Si ya está hecho, tú ya nomás das gracias. Entonces lo primero que tienes que hacer es dar gracias antes de pedir. En vez de decirle, Señor, sáname de cáncer. No, gracias, Señor, porque ya me sanaste de cáncer. Te doy las gracias, pero estoy más enfermo. Gracias, Señor. Y en ese momento eso se llama fe, porque fe es la esperanza que tenemos en las cosas que no vemos. Y dice en la carta a los en la carta a los Romanos, capítulo 4, verso 17, ahí dice claramente que Dios llama lo que no es como si fuese. Eso es fe. Entonces, llama a tu enfermedad que ya no exista. Dile al cáncer que se vaya.
dile a tu depresión que se vaya, dile a tu diabetes que se vaya en el nombre de Jesús. Dice Jesús que él increpaba la fiebre, es decir, la confrontaba y decía, fuera. Y hay varias partes donde él oraba por enfermos y dice, esta persona, su enfermedad era por el maligno. Entonces ordenamos en el nombre de Jesús que esos malignos se vayan. Le pedimos a mamita María, a nuestro Señor Jesús, que saque todas esas cosas que no son del Señor. Y esos matrimonios que revivan, que resuciten en el nombre de Jesús. Amén. Claro que sí, hermano Chavita, pues es lo importante, ¿verdad? Pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine para seguir adelante y decirle, sí, Señor, aquí estamos. En un momento de oración vamos a pedir que el Señor nos dé la fortaleza para seguir adelante en esta gran misión, tanto tú, hermano Salvador, que me da la oportunidad de cada miércoles, llevar la palabra de Dios a través de estos bellísimos temas. Vamos a pedirle a nuestro Padre Dios, a Jesús, al Espíritu Santo, que nos dé esa fortaleza, nos dé esa oportunidad y ante todo, a todas aquellas personas que nos van a ver, nos van a escuchar en el transcurso de esta tarde, esta noche o en estos días que vienen, que el Señor toque los corazones de cada uno de ellos y que realmente nosotros seamos agradecidos por el don de la vida, por lo que Él nos ha puesto en nuestros corazones, alguna enfermedad, y que ante todo el Señor decrete sanación, decrete liberación, decrete curación para cada uno de nosotros. Oh Dios Padre lleno de misericordia, te pido que envíes tu gracia a cada uno de nosotros, los que estamos escuchando, los que estamos viendo este video de Descanso en el Espíritu. Te pido, Señor, que nos ilumines. Te pido, Señor, que nos des esa fuerza desde nuestra propia enfermedad. Acepto mi enfermedad, pero también te pido, Señor, que me la sanes, que me la cures, que me la liberes. Porque tú, Señor, vienes a sanar. Tú, Señor, vienes a liberar. Tú, Señor, vienes a curar. Tú, Señor, vienes a protegernos de todos nuestros males, de todas nuestras enfermedades. Y así como ese gran centurión que dijo, hijo de David, ten compasión de mí. Hoy, Señor, te pedimos esa compasión para con nosotros, para que nos sanes de todo cáncer, nos sanes de toda enfermedad, nos sanes de artritis, nos sanes de colitis, nos sanes de envidias, de orgullo, de soberbia, nos sanes totalmente para que nosotros podamos alabarte, honrarte, venerarte, ya que tú eres el Rey de Reyes, Señor de Señores. Te pido, Señor, que a través del Espíritu Santo nos dé la fortaleza para que sigamos adelante y que el Espíritu Santo nos empuje, nos impulse a anunciar tu palabra a todos los rincones del mundo, desde nuestra propia enfermedad, desde nuestro propio testimonio. Te pido por tantos jóvenes que en estos momentos están descarriados, que en estos momentos quizá estén viviendo situaciones difíciles de mal entendimiento, de quizá de no creer en ti, de no creer en Dios, de no creer en Jesús. Te pido, Espíritu Santo, que les mandes la ciencia, les mandes la fortaleza, les mandes el entendimiento para que tú, Señor Jesús, puedas llevarlos adelante, porque tú crees en ellos, crees en los jóvenes, porque tú los has llamado a ser jóvenes. Te pido, Señor, por los matrimonios que en este momento están pasando dificultades muy difíciles, ante todo en divorcio. Están a punto de divorciarse, mi Señor Jesús. Te pido por cada matrimonio de todo el mundo, en este momento están pasando crisis existenciales, crisis emocionales y que están a punto de separarse. Te pido que mandes a la Sagrada Familia de Nazaret, a tu Padre adoptivo José, tu Madre Santísima y Madre Nuestra María, y tu Señor Jesús Infante, la Sagrada Familia. Bendices a esos hogares. Bendice a cada uno de esos padres, de esas madres, de esos hijos, para que sigan adelante en esta gran misión. Y ante todo, Señor, te pido que nos dé la fortaleza a nosotros, a mi hermano Salvador, a un servidor sacerdote, Padre Ismael, para seguir con ese entusiasmo, esta entrega de anunciar el Evangelio a tiempo y a destiempo a través de esta plataforma de YouTube. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, que haya sanación, haya liberación, haya curación y ante todo, aquellos hermanos que en este momento están sintiendo sanación, liberación, el Señor los cure, el Señor los sane, el Señor los libere. En el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Dios Padre, en el nombre de Dios Hijo, en el nombre de Dios Espíritu Santo y nuestra Madre Santísima, la Virgen María, y nos dé su santa bendición.
En nombre del Padre, Padre, en nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, no se les olvide tanto la plataforma de la Red de Pedro, Grupo Evangelizando, y la red, la mía, plataforma Hablar de Todo Profesionalmente. Denle like. Like. Ante todo, suscríbanse a nuestro canal, toquen la campanita para hacer más y más y más y más. Les pedimos de favor que nos vean. Yo tengo pocas visualizaciones. Véanos, hermanitos, porque esos temas los preparamos con anticipación y es para ustedes. Pero también hagan sus comentarios, porque es importante que hagamos nuestros comentarios. Y ante todo, comparte con todos tus seguidores. Adelante, hermano Salvador. Padre, fíjese que el otro día una persona me comentó una cosa muy interesante y me dijo que habían invitado a X persona a su parroquia para dar un curso. Y todo iba bien hasta que le dijo, ¿usted cuánto cobra? Y dijo, yo cobro por cada 2 horas 15,000 pesos. No, pues no. Y yo dije, ¿cómo? Dice, sí, antes no cobraba, dice, pero ahora cobro porque la gente es muy ingrata. Y yo digo, nosotros aquí lo estamos haciendo voluntariamente, gratis, y yo les digo, la información que yo les estoy compartiendo, la que le está compartiendo el Padre, es información que eso se da a veces en cursos, en retiros. Por ejemplo, el curso de 9 de Biblia, aunque fue una síntesis en el Instituto Bíblico Católico aquí por cuatrimestre, que son alrededor de, creo que 4 o 5 clases, no sé, están cobrando alrededor de 1,500 pesos. Y aparte, si vas por clase te cobran 300. Aquí está gratis. Estamos ayudando a la gente que no puede ir por las distancias, por lo que sea. Y yo pienso que pedirles que nos compartan y que nos suban y que esto y que el otro, pues con gloria a Dios. Ya no sé si quieran ayudarnos monetariamente, eso es otro rollo. Yo les pongo la condición que si me invitan a algún lugar, bueno, aquí en la República Mexicana es donde puedo ir ahorita, yo nomás les digo, llévenme, tráiganme. Ya si me quieren dar para la ofrenda o camión o lo que sea, ya eso Dios les pone. Me decía un hermano, ¿usted qué ocupa? Le dije, lo que Dios ponga en tu corazón. No, pero ¿cuánto? Si Dios te dice que me des, me das, si no, no. Porque de otra manera se convierte en un lucro. Dice en primera Corintios 9:11, si hemos sembrado algo material, si hemos sembrado algo espiritual en ustedes, es mucho que cosechemos algo espiritual de ustedes. San Pablo lo dice, si hemos sembrado algo espiritual, hemos sido fructificantes para sus grupos, para su matrimonio, sería mucho que nos dieran algo material de lo que ustedes hacen. Ustedes tienen trabajo y todo, se dedican a eso. Nosotros nos dedicamos a la obra del Señor. El Padre se dedica a la obra del Señor. Yo también me dedico. Y a lo que Dios nos quiera dar. No pedimos, pero analicen y disciernan y Dios les pondrá en su corazón. Si no caigamos como las competencias protestantes allá, que piden, se hacen ricos. La meta no es de nosotros esa. Y Dios nos libre de quitar esas tonterías de lucrar. Está prohibido por nuestra Santa Madre Iglesia también. Pero bueno, Padre. Claro que así es, Chavita, pues gracias. Y como ya lo dijo el hermano Chavita, no lo hacemos por lucrar con ustedes, ¿no? Si alguien es caritativo y le nace del corazón, oiga, Padre Ismael, ¿cómo le puedo enviar un donativo? Oiga, hermano Chava, ¿cómo le puedo apoyar? Ya depende de ustedes. Pero que yo ponga un precio para suscribirse a mi canal, por mi parte, jamás lo pienso hacer. Tampoco. Jamás lo pienso hacer. Pues suscríbete para mi canal y te voy a cobrar $10 por mes. Jamás de los jamases te voy a cobrar. Si tú quieres dar un donativo, adelante, porque claro que sí que lo necesitamos, ¿verdad? Pero que salga de tu corazón. No que te estés obligando, digas, es que me obligaron el hermano Chava, el padre Ismael. No estamos obligando a nadie. Caridad ante todo. Hermanos, pues ante todo, pues Dios les bendiga. Aquí con mi hermano Salvador Sandoval de la Red de Pedro, Grupo Evangelizador. Y con su amigo, autor, escritor, sacerdote,
Pablo de Tarso. Hasta el próximo video. Bendiciones y la campanita. Toquen la campanita. Ánimo. Dios los bendiga. Hasta el próximo video.